Hola, ¿qué tal? Ya son las 7 de la noche en Bogotá, en Quito y también en Washington, D.C. Estamos en Contexto Global de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos una noche más. Yo soy Rosa Pérez Masdeu y me acompaña también hoy Andrés Mesa Muñoz. Andrés, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Rosa, televidentes? Muy buenas noches. Ya son las 6 en Ciudad de México y las 9 en Buenos Aires. Vamos a empezar un nuevo espacio informativo con análisis de la actualidad internacional también, pero antes vamos con los titulares de la jornada. La Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos dieron luz verde a un proyecto que ordena al Departamento de Justicia publicar los archivos del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, una medida a la que se había opuesto el presidente Donald Trump antes de cambiar de parecer esta semana. Y precisamente el mismo Donald Trump recibió este martes al príncipe heredero de Arabia Saudita en la Casa Blanca, donde firmaron millonarios acuerdos comerciales. Mohammed bin Salman condicionó una vez más la normalización de relaciones con Israel al reconocimiento de un Estado palestino, y Trump restó importancia al asesinato del periodista del Washington Post Jamal Khashoggi. México vuelve a rechazar la posibilidad de una intervención de Estados Unidos en su territorio. Así lo dejó claro la presidenta Claudia Sheinbaum en respuesta a las declaraciones de su homólogo estadounidense Donald Trump, quien dijo estar dispuesto a enviar tropas allí para combatir el narcotráfico. Bien, y después de este bloque de noticias como tal, seguiremos con la mirada puesta en D.C., en Washington, con nuestra corresponsal Natalia Cabrera, para hablar de este representante de Kentucky, de Thomas Massie, que fue el único que votó en contra de exigir al Departamento de Justicia publicar estos archivos Epstein. Hablamos de la votación en la Cámara de Representantes de este mismo martes, a pesar de que el presidente Donald Trump le dio el visto bueno al Partido Republicano el pasado fin de semana. Trump podría incluso firmar hoy mismo la medida. Como decíamos, ampliamos enseguida en directo DC. Y en el debate, Rosa, Daniel Noboa reforma su gabinete y viaja a Estados Unidos tras el revés que sufrió en el referéndum del domingo. Los ecuatorianos rechazaron 4 de las 4 propuestas del gobierno para cambiar la Constitución. En el debate de France 24 nos preguntamos si los resultados se deben leer uno a uno de forma global como un rechazo al gobierno. ¿Cuál fue el error de lectura del presidente? ¿Influyó la votación en la campaña militar de Estados Unidos en las aguas latinoamericanas? Todo esto lo intentaremos responder dentro de unos minutos en el debate. Ahí estará usted con sus invitados. Yo por el momento los dejo con Rosa y nos vemos dentro de una hora con más noticias. Hasta luego, Andrés. Vamos allá. Empezamos las noticias una noche más en Estados Unidos porque Donald Trump tendrá sobre la mesa en unas horas la ley que obliga al Departamento de Justicia a publicar todos los documentos del caso Epstein. Y es que este martes, en un giro de estrategia comandado por el mismo presidente ante la presión del propio movimiento MAGA, Make America Great Again, los republicanos se han sumado finalmente a los demócratas tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado para exigir la revelación de todos los archivos relacionados con el agresor sexual y su red de abuso de menores. Un tema que, recordemos, ya causó la primera gran crisis entre el presidente y sus bases cuando este mes de julio pasado, el Departamento de Justicia y el FBI cerraron la investigación en curso insistiendo en que Epstein se había suicidado en la cárcel. Los demócratas están utilizando la tragedia de Epstein, las atrocidades indescriptibles que este individuo cometió con su red de tráfico sexual y todos los abusos que infligieron a estos jóvenes. Lo están utilizando como arma política para intentar desviar la atención de sus fracasos como partido y para hacer todo lo posible por vincular al presidente Trump de alguna manera con este escándalo repugnante. ¿Qué oculta Donald Trump? ¿Qué oculta Pam Bondi, la fiscal general? ¿Por qué no publican los archivos de Epstein de inmediato? Y debe explicarle al público por qué trasladó a la traficante sexual y monstruo Ghislaine Maxwell a una prisión cómoda y de baja seguridad después de su entrevista con el abogado personal de Trump. Debería declarar y todos los republicanos deberían decir que no merece un indulto ni una conmutación de pena. Estaremos
estaremos pendientes en unas horas de si el presidente finalmente firma hoy esta medida. Mientras tanto, hablamos de que en paralelo, este martes, el mismo Donald Trump recibió en la Casa Blanca en medio de adulaciones al príncipe heredero de Arabia Saudita. De hecho, defendió a su invitado cuando una reportera de ABC News le preguntó sobre el asesinato del periodista del Washington Post, Jamal Khashoggi, que la inteligencia estadounidense vincula con las autoridades saudíes. Bien, la complicidad entre mandatarios también se expresó en forma de promesas de acuerdos comerciales multimillonarios, mientras Mohammed bin Salman insistió una vez más en condicionar la normalización de relaciones de Arabia Saudita con Israel a la solución de los dos estados, Israel y Palestina. Donald Trump y Mohammed bin Salman cara a cara en la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos se reunió con el príncipe heredero de Arabia Saudita. Dentro de la amplia variedad de temas que se hablaron en el encuentro, bin Salman anunció inversiones de hasta $1 billón en Estados Unidos en áreas como tecnología e inteligencia artificial. Hoy y mañana anunciaremos que aumentamos esos 600.000 millones a casi $1 billón para inversión real y oportunidades reales, gracias a los detalles en muchas áreas y al acuerdo que firmamos hoy en diversas áreas como tecnología e inteligencia artificial en pagos, materiales, etc. Esto creará muchas oportunidades de inversión. Entonces, ¿me está diciendo ahora que los 600.000 millones se convertirán en $1 billón? Sin duda, porque lo que firmamos lo facilitará. Me parece bien. Adelante. Un momento tenso del encuentro, abierto a la prensa, fue cuando una periodista de la cadena ABC le preguntó al heredero saudita sobre el asesinato del periodista del Washington Post, Jamal Khashoggi. La consulta generó el enojo de Trump, mientras bin Salman adoptó otra postura. Es realmente doloroso saber que alguien ha perdido la vida sin ningún motivo legítimo ni legal, y ha sido doloroso para nosotros. En Arabia Saudita hemos seguido todos los pasos correctos de investigación y hemos mejorado nuestro sistema para asegurarnos de que no vuelva a ocurrir algo así. En el despacho Oval, bin Salman también subrayó que para Riad la normalización de relaciones con Israel va de la mano con el reconocimiento de un Estado palestino. En otras noticias de la diplomacia de la Casa Blanca en México, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó cualquier posible intervención militar de Estados Unidos en su territorio. Bien, la mandataria respondió así a su homólogo estadounidense, a Donald Trump, que el lunes dijo que no estaba satisfecho con lo que México hacía para luchar contra los cárteles del narcotráfico y sugirió que tendría que intervenir. Escuchemos a Sheinbaum. Yo le he dicho en todas las ocasiones que podemos colaborar, que nos pueden ayudar con información que ellos tengan, pero que nosotros operamos en nuestro territorio, que nosotros no aceptamos una intervención de ningún gobierno extranjero. Se lo he dicho por teléfono, lo hemos dicho con el Departamento de Estado, con Marco Rubio, y ellos han entendido. En otras noticias, Daniel Noboa acaba de cambiar a 6 de sus ministros, 2 de los cuales, sin embargo, pasan a ocupar otros cargos en el Ejecutivo. Una medida de objetivo, al menos de momento, incierto, tras la derrota que sufrió el Gobierno en el referendo y la consulta popular de este domingo pasado, cuando los ciudadanos ecuatorianos dijeron no a todas las propuestas impulsadas por el mismo Gobierno, entre las cuales se planteaba, recordemos, la instalación de una asamblea constituyente. Los detalles desde Guayaquil con nuestra corresponsal Carolina Mella. Razones ninguna, y voy a empezar por ahí, ninguna. En realidad, tanto la Secretaría de Comunicación no ha querido dar mayor información, a pesar de la exigencia que hemos tenido varios de los equipos periodísticos solicitando si hay cambios o incluso si los ministros habían puesto a disposición sus cargos. Y esto ocurrió simplemente hoy a través de un boletín de prensa en el que se comunicó, por ejemplo, que entre esos cambios está el de la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, un cargo importante porque es la encargada justamente de los puentes de la política, del Ejecutivo, con los partidos políticos, con las organizaciones sociales, la que debería establecer los diálogos. Una de las críticas que se ha dado de esa ruptura de esos puentes, justamente por las razones de las que haya perdido esta consulta popular y este referendo. Zaida Rovira no sale completamente del Gobierno, en realidad es designada nuevamente a las funciones que tenía antes, que es como ministra de Desarrollo Humano. En su reemplazo está Álvaro Rosero. Álvaro Rosero
hecho es un locutor de radio, dueño de una radio en Quito, quien era un comentarista político y ha sido asignado como el nuevo ministro de Gobierno. Otro cargo importante, creo yo, para mencionar, es el cargo que se le ha designado, los cargos que se le ha designado, el rol que se le ha asignado a la vicepresidenta de la República, María José Pinto, quien se le ha encargado al Ministerio de Salud, y esto por la corrupción que hay en estos ministerios y el desabastecimiento que existe de insumos y medicamentos. Es una crisis sin precedentes que se tiene ahora mismo en el Ministerio de Salud, en los hospitales públicos, y probablemente un cargo de muchísima responsabilidad y una de las mayores críticas que ha tenido el gobierno en los últimos meses por justamente todos los problemas que encierra no tener una salud a disposición de las personas, todos estos insumos que se tienen a la disposición de las personas. En total también otros ministerios que han cambiado: agricultura, riesgos, educación, trabajo, y todo esto ocurre mientras el presidente de la República está en un viaje sorpresivo de manera oficial, dice un decreto que ha firmado anoche, en el que está en Estados Unidos, sin mayores detalles de su agenda allá. Cambiamos de tema, seguimos sin embargo en América Latina, vamos a Brasil, donde avanza la COP30 en la ciudad amazónica de Belém. Este martes un grupo de 80 países de Asia, África, América Latina y Europa presentaron allí una hoja de ruta para abandonar los combustibles fósiles. Este grupo intenta desbloquear las negociaciones climáticas en este encuentro marcado por grandes ausencias como la de Estados Unidos, sin ir más lejos, y en que se debe revisar el cumplimiento que los países asumieron hace una década en París de reducir sus emisiones para que la temperatura global no aumente más de 2 grados Celsius respecto a la era preindustrial. En otras noticias, en Italia, la Fiscalía de Milán avanza en la investigación de la presunta participación de turistas en asesinatos de población civil durante el cerco de Sarajevo entre 1992 y el 95. Una especie de safari para multimillonarios que quisieron hacer de francotiradores. Aunque los residentes de la capital bosnia recibieron la noticia con esperanza, de momento no hay ninguna lista de sospechosos. La mal llamada Avenida de los Francotiradores en Sarajevo fue el lecho de muerte para unos y una diversión para otros. Así lo desgranan varios testimonios, quienes alegan que las tropas serbobosnias tenían a sujetos poco comunes en sus filas. Sa slučajem Sarajevo Safari upoznao sam se 1993. En 1993 tuve conocimiento del caso de Safari de Sarajevo, al recibir la declaración para su análisis de un soldado serbio capturado, un voluntario de Serbia. Testificó sobre la presencia de extranjeros en el campo de batalla de Sarajevo, quienes, a diferencia de muchos otros, no eran soldados, sino civiles de países occidentales, en este caso particular de Italia. Una ciudad que se convirtió en una feria para matar desde la distancia, a cambio, según las pesquisas, de al menos $100.000. Era la primera vez que descubríamos la existencia de un sistema de safari para personas. Concretamente, que estas personas que venían a disparar contra los ciudadanos de Sarajevo pagaban por el servicio, a diferencia de otros mercenarios que recibían dietas y otros beneficios por combatir junto a las fuerzas serbias. Un turismo sanguinario que hoy avergüenza a Italia para unos sujetos que también provenían de países como Estados Unidos o Rusia. La apertura del caso fue bien recibida por las víctimas. Siento una especial predisposición hacia este asunto y sinceramente deseo creer que la investigación iniciada y la apertura del caso en Milán contribuirán de alguna manera a los procedimientos que se están llevando a cabo en la Fiscalía de Bosnia y Herzegovina. Tengo fe en la justicia y en las instituciones y espero que después de 30 años finalmente logremos que los responsables rindan cuentas. El cerco de Sarajevo costó, según el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, la vida de al menos 11.000 personas, entre civiles y soldados, muchos de ellos a manos de los francotiradores. Vamos ahora hasta Asia porque delegados del Ministerio de Exteriores del gobierno chino de Xi Jinping calificaron el encuentro con sus contrapartes japonesas como textualmente poco satisfactorio. Y es que las tensiones entre Tokio y Beijing se agravaron por los comentarios de la primera ministra japonesa con respecto a una posible invasión china a Taiwán. Revisamos el histórico de las relaciones entre China y Japón a continuación. China, Japón y una relación centenaria de conflictos.
Los dos territorios asiáticos mantienen una enemistad profunda desde finales del siglo XIX, cuando se desarrolló la primera guerra sino-japonesa. Rivalidad que se recrudeció en 1937 cuando explotó la segunda, llamada Guerra del Pacífico, en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Si bien en la actualidad sostienen una activa relación económica y una cordial diplomacia, Beijing guarda rencores contra Tokio. El Ejército del Sol Naciente, a mediados del siglo XX, considerado como una potencia marítima, realizó una invasión a gran escala sobre el este y el norte de la China continental, además de apoderarse de territorios como Manchuria y Taiwán. Durante su estadía, la cual concluyó con el retiro de tropas tras la rendición de 1945, se estima que alrededor de 20 millones de personas, en su mayoría civiles, fueron asesinadas. En los años de la Guerra del Pacífico, el ejército japonés fue señalado de un elevado número de crímenes de guerra, siendo la masacre de Nanjing el episodio más recordado. En Nanjing, entonces capital de la República China, las fuerzas invasoras mataron entre 100 y 300.000 habitantes, una acción por la que a día de hoy China sigue exigiendo respuestas. Japón no distingue tales responsabilidades. Con la salida del ejército a finales de la Segunda Guerra Mundial, China recuperó Manchuria y Taiwán, pero quedó padeciendo secuelas civiles y políticas. Desde entonces, culturalmente, conserva su encono con Japón, el cual no solo no reconoce sus delitos en la Guerra del Pacífico, sino que tampoco ha juzgado a los responsables y guarda honra a los caídos en el santuario de Yasukuni, donde yacen las vidas de 2,5 millones de militares japoneses que murieron desde finales del siglo XIX hasta 1945, incluyendo 14 criminales de guerra condenados. Es hora de ir en directo, DC. Conectamos en directo con nuestra corresponsal en la capital federal de Estados Unidos, Natalia Cabrera. Natalia, muy buenas noches. Vamos a ampliar contigo, ¿no?, una de las noticias del día en Estados Unidos, y es que Donald Trump ha recibido en la Casa Blanca al príncipe heredero de Arabia Saudita. Hablamos de Mohammed bin Salman, y uno de los momentos que queremos destacar de este encuentro, ¿no?, es esa tensión que ha surgido cuando una periodista de ABC News ha preguntado por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, ¿no? Cuéntanos. Así es, Rosa, buenas noches. Pues sí, el presidente Donald Trump salió justamente en defensa del príncipe heredero y prácticamente le gritó a la periodista que estaba haciendo esta pregunta cuando lo cuestionó justamente por el asesinato del periodista del Washington Post en el consulado de Arabia Saudita en Turquía, y dijo pues que se trataba de noticias falsas y cuestionó de hecho su trabajo como reportera. No solamente le exigió respeto para su invitado, sino que amenazó además con quitarle la licencia de transmisión a la cadena ABC. También, a pesar de que la inteligencia de Estados Unidos señaló justamente que fue Mohammed bin Salman quien finalmente era el responsable al ser justamente el jefe máximo de Arabia Saudita de este asesinato, pues volvió a decir Trump entonces que eran noticias falsas. Y esto incluso también a pesar de que el propio príncipe reconoció en una entrevista con 60 Minutes justamente esto, su responsabilidad como el líder de Arabia Saudita. Y pues Trump simplemente dijo que eran cosas que pasaban luego de que el príncipe también ahí hubiera dicho en esa misma reunión que estaban trabajando para que este tipo de hechos no volvieran a ocurrir. También justamente hay que decir que la viuda del periodista le había enviado al presidente Donald Trump una carta previo a este encuentro en la que justamente le pedía aprovechar esta serie de reuniones para estos acuerdos entre Estados Unidos y Arabia Saudita para que se garantizara la justicia, que se garantizara un proceso en contra de las personas que perpetraron el asesinato, y adicionalmente también le pedía ayuda para recuperar el cuerpo que dice no lo tiene en este momento. Y también pues justamente esto despertó preocupación aquí a nivel local por el tipo de armamento que se le va a entregar a Arabia Saudita, aparte de estos acuerdos de defensa, justamente en virtud de estas preocupaciones de las violaciones a los derechos humanos. Bien, Natalia, dejamos este encuentro que seguro dará que hablarnos en los próximos días para tocar otro de los grandes temas, ¿no?, del día en Estados Unidos. Hablamos de que tanto la Cámara de Representantes como el Senado ya han impulsado esta ley que obligaría al Departamento de Justicia a revelar
todos los documentos relacionados con el caso Epstein, pero queremos comentar que precisamente en la Cámara de Representantes esta medida ha pasado con un solo voto en contra. Cuéntanos quién ha votado no frente a una mayoría aplastante de sí. Así es, solamente el representante Thomas Massie de Kentucky fue prácticamente el único en toda la Cámara y en todo el Senado que votó en contra, pues el Senado también aprobó esta iniciativa de manera prácticamente unánime. Se trata de un republicano libertario que frecuentemente estaba rompiendo filas con el presidente Donald Trump y de hecho estas confrontaciones, estos enfrentamientos le habían valido una petición para su destitución y justamente Trump recientemente había pedido revertirla, con lo cual seguramente este debe ser también la razón de este voto y pues continuamos atentos a la firma del presidente Donald Trump, que ya dijo en su red social Truth Social que lo iba a firmar hoy mismo, a pesar de que también tiene una cena nuevamente con el príncipe heredero de Arabia Saudita, y se atribuyó justamente esta aprobación en el Congreso y esta publicación de estos archivos como un logro de su administración, que está próxima a cumplir 300 días este 20 de noviembre, justamente a pesar de que su estrategia hasta el momento había sido prácticamente restarle importancia a los documentos, y de hecho se conoció que hubo presiones por parte de la Casa Blanca para que los representantes republicanos y los legisladores republicanos votaran en contra de esta iniciativa para divulgar los documentos. Esto justamente pues es lo que le ha provocado el primer enfrentamiento con el Partido Republicano de este segundo mandato, rompiendo filas justamente con una de sus más férreas defensoras, Marjorie Taylor Greene, quien de hecho Trump la llamó traidora, y ella ha dicho que ha recibido amenazas por esto, y lo que había dicho los republicanos era que trataban de no publicar estos archivos porque se quería proteger la identidad de las víctimas. Sin embargo, algunas de ellas hoy mismo frente al Capitolio celebraron esta decisión y mostraron algunas de sus fotografías cuando conocieron a Epstein, y algunas de ellas tenían apenas 14 años. Pues Natalia, estaremos pendientes de lo que se revele, ¿no?, cuando se publiquen estos documentos, pero algo que se ha conocido ya en los últimos días, cuando salieron a la luz esos correos, ¿no?, entre Epstein y, digamos, sus cómplices, fue unas referencias a Trump y también a Bill Clinton, ¿no?, que han generado muchísimo debate en las redes sociales. Cuéntanos. Rosa, pues hay específicamente un correo del hermano de Epstein, de Mark, en el que justamente le decía a su hermano que Trump había sostenido un encuentro sexual con una persona que se identificaba como Boba, y así es como se le conoce justamente a Bill Clinton entre algunos círculos, y además ese correo sugería supuestamente que el presidente ruso Vladimir Putin tenía algunas de estas fotografías de este supuesto encuentro sexual y por lo tanto estaría presionando y manipulando al presidente Donald Trump. Por supuesto, esta información no es verificada, pero ha sido también, ha dado mucho material para las redes sociales, para estas teorías conspirativas y por supuesto también para los memes que vinculan al presidente Donald Trump con el presidente Bill Clinton y pues con el escándalo de Mónica Lewinsky cuando Clinton estaba en la Casa Blanca. Natalia, pues muchísimas gracias. Como bien decías, estaremos pendientes de esta firma de Donald Trump si llega en las próximas horas contigo. Vamos con el debate. Daniel Noboa cambia a 6 ministros y viaja a Estados Unidos sin agenda pública tras el revés que sufrió en el referéndum del domingo. Los ecuatorianos rechazaron 4 de las 4 propuestas del gobierno para cambiar la Constitución. Dijeron no a permitir la instalación de bases militares extranjeras en el país. Dijeron no a que se reduzca el número de asambleístas. Dijeron no a acabar con la financiación pública de los partidos políticos y, por encima de todo, dijeron no a impulsar un proceso constituyente para escribir una nueva Carta Magna de principio a fin. Estos son los resultados. Consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado. Cumplimos con lo prometido, preguntarles directamente. Nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano. Nuestro compromiso no cambia, se fortalece. Seguiremos luchando sin descanso por el país que ustedes merecen, con las herramientas que tenemos.
Bien, hoy por eso en el debate de France 24 nos preguntamos, entre otras cosas, si los resultados se deben leer uno a uno o más bien de forma global, como un rechazo al gobierno. ¿Cuál fue el error de lectura del presidente y qué va a hacer ahora? ¿Influyó en la votación la campaña militar de Estados Unidos en las aguas de Latinoamérica? Bien, para debatir estas cuestiones contamos en esta ocasión con Mauro Andino Espinosa, él es analista político, y con Ismael Quintana, abogado y docente de Derecho Constitucional. Ambos nos acompañan desde Quito, la capital ecuatoriana. Mauro, Ismael, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a debatir aquí en France 24. Antes de empezar, les recuerdo a ustedes que si bien ya saben que pueden repetir este y todos los programas de France 24 en nuestra página web y también en nuestro canal de YouTube, ahora pueden volver a escuchar en formato podcast el debate a través de las principales plataformas de streaming de audio. Y ahora sí, vamos a empezar. Mauro e Ismael, les pido de entrada para, como siempre, dejar un poco asentadas, ¿no?, en las posturas al inicio de este debate. Su breve lectura sobre los resultados. Mauro, empiezo por usted. Muy buenas noches, un saludo cordial para usted, para Ismael y por supuesto para toda la audiencia. Creo que hay que hacer una lectura que incorpore una serie de elementos que permitan identificar el porqué del fracaso político de Daniel Noboa con esta consulta popular. Creo que el resultado tiene varias razones, es multicausal esta derrota. Yo podría empezar señalando que sin duda la gente rechazó la propuesta de consulta popular, entre otras cosas, por el abandono del Estado en sectores fundamentales de la vida cotidiana de la gente. Por ejemplo, el sistema de salud pública colapsado, también la criminalidad que no se ha logrado frenar, que no se ha logrado detener. El país va camino a tener una tasa de criminalidad de 52 muertos o crímenes violentos por cada 100,000 habitantes, probablemente la más alta del mundo al ritmo que estamos yendo durante este año. Y por supuesto la falta de inversión pública, es decir, un gobierno que tenía para obra pública destinado en el presupuesto 449 millones de dólares y que a octubre de este año solo había ejecutado 120 millones de dólares, bueno, creo que deja en evidencia y desnuda por completo la falta de gestión y de acción política. De otra parte, creo que también la gente termina rechazando el contenido de las preguntas ante una serie de anuncios totalmente desacertados que a veces yo a título personal no sabía si es que estaban tan confiados de que iban a ganar, porque no entendía de qué forma se permitían hacer anuncios como que el IES ya dejaría de prestar salud para jubilados, para afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y que todos esos ciudadanos pasarían a engrosar las filas del Ministerio de Salud Pública, un ministerio que, dicho sea de paso, sufrió un recorte de más de 1.300 millones de dólares durante diciembre del año pasado. Entonces, ese tipo de propuestas también me parece que generaron mucha incertidumbre en el electorado y la gente se sensibilizó precisamente con la defensa de sus derechos. Creo que advertía que estaban en riesgo sus derechos consagrados en la Constitución y finalmente la falta de información por parte del propio régimen. No solo que lo que informó no eran noticias agradables, sino que ponían en peligro los derechos de la gente, sino que se negó también a explorar y a difundir mayores contenidos sobre su posible proyecto de constitución, lo que aquí lo denominamos, quiso que se firme un cheque en blanco, o para hablar con el auge de las nuevas tecnologías, quiso que se le dé la clave del celular a un conocido sin que le avise para qué quiere la clave de ese celular ni qué va a hacer con su celular. Eso es lo que pidió el presidente Noboa y creo que eso permeó negativamente en la mente del electorado y por eso es que termina perdiendo. Mauro, pues intentaremos explorar en la medida de lo posible en este debate los elementos que usted ha señalado, ¿no? Este abandono estatal, el auge de la violencia, la desinformación en esta campaña, pero antes quisiera también permitir a Ismael que ofreciera sus comentarios, digamos, preliminares sobre estos resultados. Sí, bueno, buenas noches. Un abrazo para usted, para la audiencia y por supuesto para mi colega Mauro Andino. Bueno, yo creo que en adición a lo que señala Mauro, digamos, dependerá si usted tiene afinidad o no política con el régimen. Me parece que concretamente respecto de la consulta popular,
hay dos factores que a mí me llevan a concluir que por eso el presidente pierde el catálogo de las 4 preguntas. La primera, me parece que fue un tiempo escasamente pequeño, muy corto de campaña electoral. Creo que ese es el primer factor. En realidad no hubo campaña electoral, o al menos no como muchos que no, digamos, estamos ya en una generación en la que todavía no estamos tan conectados con las nuevas formas de hacer política, y creo que sigue habiendo un factor del presidente de creer que las elecciones se ganan en TikTok o se ganan haciendo mensajes o spots publicitarios en redes sociales, cuando a mí me parece que, al menos en el caso de la pregunta que era el corazón de esta consulta popular, la pregunta D de la Asamblea Constituyente, merecía, digamos, una explicación un tanto más profunda y un tanto más ampliada. No solamente aquellos sectores que consumen información a través de redes sociales, que son las generaciones mucho más jóvenes, de 16, 17, 18 años, un poco más, sino también al gran sector del electorado que no consume ese tipo de información, sino que está acostumbrado también a la campaña tradicional, vamos a decirlo, del puerta a puerta. Creo que ahí faltó. En eso yo coincido con mi colega Mauro Andino parcialmente. El presidente no hizo campaña, la hizo a los 3, 4, 5 días finales. Creo que entonces hubo un factor también de exceso de confianza. El presidente pensó que, como ha gozado de una, como solemos decir acá en Ecuador, una suerte, una especie de buena estrella, es decir, de que a él le han precedido resultados políticos y electorales de algún modo favorables, gana la primera vuelta, o más bien dicho, obtiene la mayoría de votos en la primera vuelta, gana la segunda vuelta con una, digamos, amplitud de votos, más de 1 millón de votos respecto a la candidata González. Eso era algo que ni en las encuestas más optimistas, afines incluso al régimen, le daban, y creo que eso les lleva a él a confiarse de que entonces, sin ofrecer mayor información respecto, principalmente, insisto, Rosa, al contenido de la 4ª pregunta de la constituyente, bueno, les lleva a confiarse. Y me parece que finalmente esta consulta popular, tal como le pasó al expresidente Febres Cordero, como le pasó en su momento al expresidente Sixto Durán Ballén, más reciente la historia con Guillermo Lasso en el año 2023, le pasa hoy lo mismo a Daniel Noboa. Me parece que esta consulta popular, lejos, ahí digamos yo voy a discrepar con Mauro, creo que la gente no se fijó en el contenido de las 4 preguntas. Me parece que entonces más bien termina siendo un voto de castigo, de rechazo, de jalón de orejas a la gestión del gobierno del presidente Noboa. Entonces, me parece que por esa razón, al menos yo identifico esos 2 factores, e insisto concretamente respecto a este proceso electoral. Me gustaría, Ismael y Mauro, aportar unas cifras para que, digamos, desarrollemos la conversación alrededor de estos números, y es precisamente el número de votos que recibió cada propuesta y que recibió Daniel Noboa en la primera vuelta de las elecciones, porque tenemos una participación bastante similar en esta consulta y este referéndum. Hablamos de más de 10 millones de votos, digamos, válidos, y también unos 10 y algo millones de votos válidos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales que ganó este año Daniel Noboa. En ambos casos, la aprobación del sí, es decir, la aprobación de las propuestas, ¿no?, que impulsaba el gobierno, más o menos se sitúa en torno a los 4 millones de apoyos. Una cifra muy parecida a la que recibió Daniel Noboa en la primera vuelta de las elecciones, ¿no?, donde podemos leer que la gente que vota una opción es porque realmente la apoya. Entonces, les pregunto si consideran que se ha mantenido esta base de apoyo a Noboa o si ha habido un cambio en los electores. Mauro. No quisiera dejar de mencionar algunos elementos que los puso también sobre la mesa Ismael. Él habla de una campaña muy corta y efectivamente sucedió eso. En la práctica era una campaña de 14 días y si le quitamos 3 días de feriado que hubo durante ese lapso, prácticamente fue una campaña de 11 días. Incluso yo le agregaría otro elemento que distrajo la atención de la ciudadanía, que fueron los 3 conciertos de Shakira, que influyeron también en que la principal ciudad del país esté desenfocada del tema político. Pero yo ahí, en lo que discreparía con Ismael, es que más bien esta campaña corta fue intencionalmente
armada de esa manera en anuencia entre el Consejo Nacional Electoral y el gobierno de Daniel Noboa, precisamente para evitar que la gente vote informada, para evitar que exista un debate público, un debate político riguroso, robusto, que se pueda difundir las bondades o los defectos de cada una de estas propuestas. Y porque creo yo, la intención del gobierno era precisamente que la gente vote a ciegas, es decir, que prácticamente se vuelva un referéndum donde se vote porque les gusta o les cae bien el presidente Daniel Noboa, más no por el contenido de las interrogantes. Claro, luego creo que Mauro, hay algo importante. Cuando usted dice que el gobierno que ha querido es que la población vote en función de si aprueba o no a Daniel Noboa, ¿cree que esto es lo que ha acabado pasando? Un poco sí de aquello, pero yo también creo que la gente sí votó, por ejemplo, en la pregunta de la constituyente, sobre la base de la incertidumbre que el propio Noboa y sus ministros de Estado y sus voceros generaron en la gente. Porque el discurso nunca fue claro, fue un discurso político opaco que no brindaba certezas. Y en política y en un proceso electoral tan traumatizante como es convocar a una constituyente para redactar una nueva constitución, tú necesitas brindarle certezas al electorado. Y si tú sales como presidente y dices el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social va a dejar de prestar salud a los jubilados y afiliados, y unos días después también señalas que policías y militares pasarán a ser atendidos en el Ministerio de Salud Pública y que ya no les atenderán en el ISFA y en el ISPOL, bueno, sin duda eso te pasa factura. Si tú tienes una ministra de Trabajo que en plena campaña insiste en incorporar mecanismos de flexibilización y de precarización laboral, a pesar de que el contrato por horas fue rechazado por más del 65% de ecuatorianos en la misma consulta popular que planteó ya Daniel Noboa, y si otra vez quieres ponerlo sobre la mesa, bueno, yo creo que te estás disparando en el pie. Y eso creo que al final del día hizo que la gente, por ejemplo, en la pregunta de la constituyente, vote no porque tenía miedo a perder sus derechos, porque no advertía un proyecto claro de constitución, al punto que el presidente Noboa dijo, muy suelto de huesos, que luego del 16 de noviembre, una vez que gane el sí, él iba a informar a la ciudadanía el contenido o los lineamientos fundamentales de su proyecto de constitución. Y no quisiera dejar de mencionar algo. Creo que esta consulta popular, quienes estuvimos por el no, logramos ganar con el no porque hubo un retorno de la lógica por encima de la banalidad, de la superficialidad con la que el presidente Noboa se ha caracterizado en sus estrategias de comunicación política. Creo que esta vez los conceptos, las ideas, los debates se impusieron a la banalidad, a los videos cortos, a los TikToks, a esta dinámica política de todo enfocarlo en la estética y en lo inmediato, y creo que eso también es importante de destacar. Ismael, le pregunto por qué, en base a lo que dice Mauro, se habría impuesto ahora, según sus palabras, la política, ¿no?, y el debate sobre la comunicación superficial a través de las redes sociales, y no se impuso eso en las elecciones presidenciales. A ver, yo, digamos, no voy a concordar en esto con Mauro, más bien tengo la sensación, yo lo digo frontalmente, yo estaba a favor de las 4 preguntas, pero fundamentalmente con el tema del proceso constituyente. Sin embargo, evidentemente hay que reconocer la decisión de la mayoría. Eso fue prácticamente un 60-40 que de algún modo tiene que llevar al gobierno a una reflexión sobre la base de muchos aspectos, no solamente los errores, que en algunos casos estamos incluso coincidiendo con Mauro. Yo no creo que esto haya sido una suerte de cheque en blanco, y creo que más bien la campaña del miedo provino del lado de quienes hacían de algún modo vocería o campaña, no necesariamente de organizaciones políticas, sino incluso de algunos actores u organizaciones de la sociedad civil que empezaron a vender en redes sociales fundamentalmente la idea de que con la constituyente se acabaron los derechos que de algún modo habían sido adquiridos como una suerte, decían ellos, de conquista social, cuando en realidad
esta Constitución de 2008 no la redactaron ni las comunidades indígenas ni las organizaciones sociales, sino un conjunto, Mauro lo recordará, de profesores de españoles contratados con anuencia del Procurador General del Estado de la época del gobierno de Correa, con el argumento de que acá no habían constitucionalistas, y luego de que después de 8 o 9 meses de la constituyente de Montecristi no se había hecho el trabajo que debía hacer esa asamblea constituyente. En esas condiciones de ilegitimidad nace el texto constitucional que está rigiendo hoy en Ecuador, el de 2008. Entonces, creo que se hace una campaña de miedo por el no, te van a eliminar tus derechos. Creo que allí hay una venta de humo. El texto constitucional no existía, es decir, se estaba debatiendo sobre un proyecto de constitución que primero no existía, porque ni siquiera la ciudadanía había tomado la decisión que se tomó el pasado domingo. Segundo, se le exigía al presidente salir a decir cuáles eran los grandes cambios que él proponía, sin entender, creo yo, al menos de algunos sectores que estaban por el no, la lógica del proceso constituyente. En el proceso constituyente, según la Constitución nuestra, el presidente es un mero convocante. La discusión, digamos, amplia, democrática, que debía darse y que lamentablemente no se va a dar, era en el seno de una asamblea constituyente con los representantes electos por la ciudadanía, con las organizaciones de la sociedad civil, con los distintos actores, la academia, si se quiere, también, según el estatuto, que además así lo permitía. Entonces se vende esa idea, la gente compra esa venta de humo, diría yo, esa venta de miedo, y de otro lado, hay que decirlo, en el caso gubernamental, se contribuyó con las torpezas, que en eso sí coincido plenamente con mi colega Mauro, de que se empiezan a soltar ciertas ideas que de algún modo topan temas sensibles en la gente. Personalmente yo creo que el IES debe de algún modo, o el sistema de seguro general obligatorio en Ecuador, por ejemplo, debe sufrir grandes cambios, que el régimen constitucional de la economía en Ecuador debe sufrir profundos cambios, porque tras 17 años de vigencia de la Constitución hay cosas que hay que modificar. Pero hay que entender que políticamente hay ciertos temas que para nuestra ciudadanía resultan sensibles. Entre esos, por ejemplo, la seguridad social. Entre esos, el tema de el anuncio desatinado que hace la ya ahora ex ministra del Trabajo sobre el tema de los 13º y 14º sueldos, sobre la desaparición eventual de la jubilación patronal. Fíjese usted que se empezó a debatir de temas que ni siquiera están en la Constitución, como es estos asuntos de las remuneraciones y algunos aspectos de haberes laborales que se desarrollan, por ejemplo, en el Código del Trabajo. Entonces, la discusión se distorsionó y creo que faltó del lado del gobierno también explicar no lo que se quiere hacer, sino realmente cuáles son los problemas que tiene el sistema constitucional de Montecristi y por qué se fundamentaba el cambio constitucional. Por eso yo insisto en que el tiempo fue demasiado corto para hacer la campaña electoral y que pese a que hubo poco tiempo para hacerlo, el gobierno, hay que decirlo, lo hizo muy mal en el poco tiempo que hizo campaña electoral. Exceso de confianza, sigo yo insistiendo en eso. Se trató al electorado, ahí sí coincido plenamente con Mauro, se trató el electorado como si fuese una recua de ganado, es decir, yo te lanzo la papeleta y porque yo soy chévere, pero acá usamos esa palabra, yo soy buena gente, yo soy popular, pues bueno, tú me tienes que dar el voto a ciegas. Y bueno, esos errores terminan pasando factura y le terminan privando al país, estimada Rosa, de un debate que yo creo firmemente, objetiva y conceptualmente, que debía darse, un debate ideológico sobre lo que ocurre con la Constitución actual versus lo que, no el gobierno, sino lo que muchos ciudadanos creemos que debe ser modificado de la Constitución 2008. Ismael, rápidamente explíquenos por qué Daniel Noboa y su gobierno pecaron de este exceso de confianza. ¿Cuáles son las causas? A ver, yo le insisto, Daniel Noboa llega al poder en, Mauro me corregirá, noviembre u octubre del año 2023, tras el proceso de elección anticipada luego de la afortunadamente ya salida del expresidente Guillermo Lasso. Gana esa elección, insisto, sin ningún antecedente político importante. Él es hijo de un 5 veces de ex candidato a la presidencia de la República, pero Daniel Noboa es, además de un hombre joven, no tenía pues un pasado político,
tenía su primera experiencia parlamentaria precisamente en ese periodo corto de gobierno de Guillermo Lasso, y luego salta a la candidatura, le cae, vamos a decir, la presidencia de la República por azares del destino acá en la política ecuatoriana, gana la presidencia, y luego de eso él, digamos, ha tenido durante estos ya 2 años, insisto yo, una suerte de seguidilla de resultados electorales que le han sido en su gran mayoría hasta el domingo pasado, todos favorables. Insisto, yo ya le hacía un recuento de cómo gana la primera vuelta y la segunda vuelta en este último proceso electoral. El año anterior se dispara una consulta popular con algunas preguntas, me parece que fueron 11 la extradición preguntas, si la Estados Unidos. No me falla, Mauro me va a corregir. Efectivamente, y él gana la mayoría de esas preguntas, me parece que fueron 9-2. Entonces, ese exceso de confianza, es decir, esa seguidilla de resultados positivos, pienso yo, les hace creer a ellos que la gente iba a seguir votando, confiando ciegamente en la propuesta, en una propuesta que de algún modo no tuvo claridad en el contenido por parte del convocante o del proponente. Y bueno, ese exceso de confianza a veces, como todo en la vida, estimada Rosa, pues pasa factura y a veces es negativa la factura. Mauro, le traslado a usted la palabra para comentar, por favor, una frase que nos ha dejado Ismael sobre que el gobierno debe hacer una reflexión no acerca de estos resultados. Y sin embargo, lo que sabemos es que el presidente Daniel Noboa ha viajado a Estados Unidos con una agenda que no se ha hecho pública a la prensa. ¿Qué imagen proyecta el presidente con esta medida? Solo permítame responderle algo que mencionó Ismael en este debate, que es más bien una conversación, un intercambio respetuoso. Yo no coincido con eso de que la Constitución de Montecristi la hayan redactado pues 4 o 5 abogados españoles. Yo viví de cerca ese proceso y vaya que trabajaban en las comisiones y vaya que se recibían a las organizaciones sociales de todo el país, al movimiento campesino, agricultor, feministas, al movimiento obrero. Lo que más había era participación de la sociedad civil en esa constituyente. De hecho, esa fue una de las causas por las cuales Alberto Acosta se demoró en procesar los textos constitucionales, porque creo que la mitad del tiempo pasaba recibiendo organizaciones sociales, impulsando la participación de la ciudadanía para poder redactar esa constitución. Y dicho sea de paso, en ese proceso constituyente sí hubo 2 elementos fundamentales que informaron a la ciudadanía. Hubo la comisión del CONESUB, que fue impulsada por el propio gobierno en ese momento para hacer un borrador de constitución. Es decir, había una información, un trabajo previo. Y también Semplades, una secretaría de Estado, difundió su propuesta de constitución a través de su página web. Es decir, ahí no hubo nada oculto. Ahí no es que se decía, voten sí por la constituyente y luego les avisaré qué es lo que voy a incorporar en una posible constitución. Al contrario, se transparentó absolutamente el debate público y el debate democrático. Luego, yo sí creo que el presidente Noboa le hace el quite, saque el cuerpo de los resultados electorales, algo ya muy tradicional en él. Es un presidente que habla poco, muy parco, malo para hablar, para expresarse, para articular grandes discursos, y sobre todo cuando ha tenido derrotas electorales, él no da la cara, sino que quema fusibles. Imagínense ustedes ponerle al presidente de la Asamblea, Niels Olsen, que es presidente de la Asamblea de otra función del Estado, a que él frentee y a que él se queme, dando las primeras declaraciones por la derrota electoral, como si el presidente de la Asamblea hubiese sido el proponente de la convocatoria constituyente, cuando él no era el proponente era Daniel Noboa. Y esto refleja que también hay mucha soberbia por parte del jefe de Estado, no le gusta perder, no acepta en términos democráticos porque no da la cara, más allá de un tuit, de un post, e inmediatamente viaja a Estados Unidos cuando yo creo que aquí hay problemas mucho más urgentes que tendría que él estar aquí enfrentando, y sobre todo demostrar algo de respeto por la gente, por la mayoría, es decir, asumir la derrota con humildad, asumir la derrota con
con la categoría que debe tener un presidente de la República. Y creo que es un error irse a Estados Unidos. Y finalmente, yo sí creo que, aquí también discrepando con Ismael, la campaña del miedo no fue de quienes estábamos por el no. La campaña del miedo era del gobierno, cuando se pasaban repitiendo de que la Constitución actual es prodelincuencial, que la Constitución actual no permite enfrentar al crimen organizado, que la Constitución actual no permite enfrentar a las economías criminales. Y da la casualidad que el mismo día de la elección de la consulta popular, este domingo, el presidente Noboa anuncia que uno de los criminales más buscados, alias Pipo, había sido detenido. Es decir, con la Constitución actual y con la legislación vigente. Días atrás se enfrentó la minería ilegal y Fuerzas Armadas, haciendo un muy buen trabajo, bombardearon, por llamarlo de alguna manera, zonas de minería ilegal en distintos territorios de nuestro país, con lo cual se demuestra que cuando hay voluntad política sí se pueden hacer las cosas y que no era necesario cambiar la Constitución. Sí se podrían hacer cambios, y yo sí creo que la parte orgánica de la Constitución amerita varias modificaciones al respecto, pero para eso tiene los votos en la Asamblea, reforma parcial, claro, para que luego sí pueda ser ratificado en un referéndum, pero no ir a una constituyente con todo el proceso económico, gasto que eso implicaba y con la inestabilidad política y económica que iban a generar 3 elecciones consecutivas y una cuarta que viene a renglón seguido, que es la de las seccionales para elegir acá alcaldes y prefectos. Claro, porque Mauro, precisamente para aclarar un poco el contexto a nuestra audiencia que no sea de Ecuador, en este referéndum cohabitaban 3 preguntas para reformar la actual Constitución de 2008 y luego una consulta para rehacer la Constitución, digamos, de A a Z. Entre las preguntas para reformar la actual Constitución estaba la de reformar el artículo 5, que ahora por ahora impide que bases militares extranjeras se implanten en el territorio ecuatoriano, algo que se leía como la posibilidad de que Estados Unidos, entre otros países, se instalara en Ecuador. Le pregunto, Ismael, Noboa no ha dado la cara a los ecuatorianos, pero este viaje a Estados Unidos es para dar la cara a la Casa Blanca, a la administración republicana. Solo déjenme añadir que Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional, visitó, ¿no?, el territorio ecuatoriano en los días previos también a esta consulta. Sí, y creo que esa es parte de la suma de equivocaciones del presidente Noboa en estos últimos días. Acá solemos decir en Ecuador que no es adecuado ponerse los zapatos antes de ponerse las medias o los calcetines, y me parece que el presidente de la República hace eso precisamente, y de modo concreto en la pregunta que se relaciona con las bases militares extranjeras, probablemente queriendo vender la idea de que si llegaba la secretaria Noem a Ecuador días previos a la elección, eso daba como una suerte de sensación en la ciudadanía de que ya existe una suerte de acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos y que pues básicamente faltaría levantar la prohibición constitucional, que dicho sea de paso es una prohibición más que jurídica e ideológica que metió la constituyente de Montecristi. Es algo que no ha habido en la historia constitucional, que al menos que me esté fallando la memoria, era la primera vez que se topa un tema de estos directamente a nivel constitucional. Entonces, bueno, el presidente se equivoca y hoy en lugar, ahí sí coincido con Mauro, el presidente en lugar de dar la cara, por lo menos, si no a todo el país, al que el presidente se debe, al menos a ese 40% del electorado que de algún modo confió en la propuesta de la consulta popular o, de modo más general, sigue confiando en la palabra presidencial, no haber dado un mensaje más que una publicación en la red social X, me parece que eso es desatinado. Hay que aprender a aceptar cuando uno pierde, se gana y se puede festejar respetando también al rival, como ocurre en un encuentro de fútbol, de tenis o de cualquier disciplina deportiva. Lo mismo pasa en la política, pero aquí era mucho más decidor porque no era una elección presidencial, no era una elección parlamentaria. El presidente, él propuso al país 4 temas y de esos 4 temas uno fundamental que era nada más y nada menos que debatir la redacción de un nuevo proyecto de país, de constitución. Sí. Y resulta que, como la cuestión no sale como muchos esperaban, pues bueno, el presidente decide esconderse y empieza a hacer ahora una suerte de cambios en el gabinete, que yo no sé si llamarle
realmente cambios. Esto más parece una suerte de enroque, de cambio de oficina nada más, porque saca a la ministra de Gobierno, la coloca en el Ministerio de Desarrollo Humano, al ministro de Desarrollo Humano lo coloca en el Ministerio del Trabajo. Bueno, esa no es la respuesta que muchos esperábamos. Se lo digo yo, que he apoyado frontalmente las 4 preguntas de la consulta popular y que sigo creyendo, Rosa, que en algún momento el país debe entrar a un debate constituyente, pero así como yo, digamos, de algún modo acepto el resultado que se produjo, creo que el convocante debe haber hecho lo mismo, y en lugar de eso, bueno, usted lo ha dicho, el presidente está, si no viajando, ya en territorio estadounidense, y creo que las explicaciones primero las debió haber dado a su ciudadanía, que es a la que se debe, ¿no? Lamentablemente. Bien, para terminar precisamente con un apunte sobre la relación entre Daniel Noboa y la administración de Donald Trump, les pregunto rápidamente si creen que ha tenido alguna influencia en la decisión de los ecuatorianos esta campaña militar que ha desplegado el Departamento de Defensa estadounidense en el Caribe y en el Pacífico, sabiendo que es precisamente por Ecuador por donde sale la mayor parte de cocaína que va a Estados Unidos. No tenemos mucho tiempo, así que les pido un poco una respuesta de sí o no. Mauro. Yo creo que las lógicas políticas de Donald Trump y de Estados Unidos de alguna manera también permearon en el imaginario de muchas personas de acá al evidenciar que existían amplias protestas incluso en ese país, y que creo que también generó cierto temor, cierto miedo, estas imágenes violentas que son ejecuciones extrajudiciales, hay que decirlo por su nombre, en el Caribe por parte de Donald Trump. Al final creo que la gente también tuvo bastante memoria, producto de los debates, de la discusión pública, de la información que se iba suministrando sobre que no todo fue bueno cuando la base militar norteamericana estuvo en Manta. Ahí también existieron violaciones a los derechos humanos, existieron delitos perpetrados por militares norteamericanos que quedaron impunes, hubo la desaparición de un navío con 18 pescadores que hasta el día de hoy no se sabe qué pasó con ellos, los cuerpos nunca fueron encontrados, en fin. Creo que esas cuestiones, y sobre todo cuando el presidente Noboa dijo que iba a poner la base militar en Baltra, en Galápagos, creo que eso encendió sobre todo la indignación desde un punto de vista ecológico y desde un punto de vista, yo diría, hasta nacionalista. Con las Galápagos, no, presidente, me parece que fue la respuesta rotunda a esta interrogante. Luego quiso recular, decir que ya no vaya las bases militares, pero creo que fue demasiado tarde. Bien, pues Mauro, Ismael, lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Le puedo dar 2 palabras, pero no más, para responder a esta pregunta. Sí, no, yo creo que no influyó. Las actividades del gobierno norteamericano se han estado dando concretamente en aguas cercanas al territorio venezolano. Más bien quienes creemos que hay que aplicar política de mano dura con quienes no cumplen la ley, vemos que más bien eso debería servir o debió haber servido para entender que se requiere. Si Ecuador no tiene la capacidad de combatir eficientemente al narcotráfico, al crimen organizado transnacional, se requiere manos amigas de Estados Unidos, de Israel, de otros países que quieran venir a colaborar con el Ecuador. Pero, insisto, los desatinos presidenciales hacen que una pregunta que pudo haber influido positivamente en la vida de la gente, de algún modo termina recibiendo un no. Claro, desatinos presidenciales o la opinión de los ecuatorianos. Esto es un amplísimo debate. Muchísimas gracias por habernos ayudado a analizar este panorama tras la consulta de este domingo. Mauro, Ismael, les agradezco muchísimo que hayan aceptado la invitación al debate de France 24. Antes de terminar, el agradecimiento, como siempre, es para todo el equipo técnico y de producción que hace posible esta y todas las emisiones de France 24, y a ustedes, como siempre, por su atención. Ya mismo regresamos.